En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Mesa Revuelta. Saludo a Homero Bojorquez. Voy a presentar a quienes ya están en la mesa, que ya entraron aquí vinieron muy activos. Con la espada desenfundada. Con la espada desenfundada. Alberto Kutz, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días y buenos días al auditorio del Núcleo de Comunicación del Sureste. Ricardo Medina, buenos días. ¿Qué tal, Homero? Un gusto saludarte y saludar a todos los campechanos que nos escuchan. José Segovia, buenos días. Buenos días, Homero, buenos días a todos. Bueno, les recuerdo que este programa se repite hoy mismo por esta estación a las 5 de la tarde y que nos puede ver en vivo y a todo color, como decían por ahí, en la plataforma Facebook Live en NCS Campeche. Bueno, vamos a iniciar con los temas que ya tenemos para este día. Bueno, seguramente ya he escuchado del asalto que hubo aquí a una empresa aquí por el rumbo de IMI. Estamos posando para la foto. Si no ven que ya estamos aquí con las selfies. Ya estamos Estamos en campaña. Todavía. Bueno, no estamos en campaña, pero ya es el estilo de los gobiernos actuales, ¿no? La selfie. El que no saca su selfie no está apuntado. No está apuntado, no lo toman en cuenta. Esto no es como decía don Fidel, que el que no sale en la foto. El que se mueve no sale en la foto, ¿no? Aquí te tienes que mover y quitarte la camisa. Y buscar buen ángulo, ¿no? Porque no todos pueden salir en la selfie. Lo que no salen en la selfie quiere decir que están cortados. Esa es la señal. Bueno, pues vamos a empezar con los temas. Bueno, le decía lo del incidente que hubo, el asalto que hubo hace un rato a una empresa de pollos aquí por el rumbo de IMI. Y platicamos antes de entrar con Ricardo, que pues ahora los sicarios y el personal está entregando a los delincuentes, ¿no? En Carmen vimos que los sicarios hirieron a un líder, talibanes, y gracias a eso pues ya está en buen resguardo, ¿no? Y ahorita muy temprano hubo también el asalto pues los trabajadores se dieron la pila arriesgando el pellejo, porque hay que decirlo que van armados estos cuates, ¿no? Y lograron detener a una persona que ya está ahí en el hospital, bien custodiado, para que no escape. Bueno, buenos días. Le damos la bienvenida a Yolanda Valladares. Buenos días. Valle. Bueno, vamos a empezar con los temas. Se confirmó la noticia de que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Manuel Enrique Minet Marrero, se encuentra internado en una clínica de la ciudad y su estado de salud es delicado. Manuel Enrique Minet recientemente había presentado su primer informe de gobierno como presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el que estuvo acompañado por la gobernadora Laida Sansores San Román. Aunque se desconoce información médica oficial, se espera que próximamente se den a conocer anuncios, obviamente sobre su estado de salud y sobre quién estaría encabezando el trabajo del Poder Judicial de manera interina, mientras el Pleno de los magistrados sesionan y dan a conocer una postura oficial. Pues lamentable, ojalá que se recupere pronto el magistrado presidente. Alberto Kutz. Bueno, hay que decir que este presidente del Poder Judicial en Campeche, pues es un abogado de carrera. Ha hecho su labor judicial en el Poder Judicial. No es un improvisado, es una persona muy preparada, con un buen prestigio. Entonces, es lamentable porque pues había llegado un abogado de carrera para empezar, ¿no? Y no un improvisado, como muchos en este gobierno de Morena en Campeche, encabezados, que trajo la gobernadora. Se trajo mucho improvisado y pues era una garantía en el Poder Judicial de que las cosas se iban a hacer un poco mejor, no de manera excelente, pero un poco mejor. Ya habíamos visto a las propuestas que dio la señora gobernadora y unas personalidades que
por ejemplo, una que propuso al inicio de su gobierno, resulta que pues, familiares y demás se enriquecieron y tenía los mejores puestos en el Poder Judicial, y parece que esta persona lo estaba haciendo bien. Lamentablemente le ocurrió este hecho de salud que a cualquier persona le puede ocurrir, y pues ojalá desde este lugar de comunicación que tenemos, esta oportunidad que nos dan de transmitir nuestras opiniones y análisis, le deseamos pronta recuperación, y el deseo también al gobierno de que si van a hacer una propuesta, que no vaya a ser el consejero jurídico de la gobernadora, que pues por ahí se anda mencionando insistentemente. Sería ese un retroceso, porque en primer lugar la persona no es de acá, pero eso les importa muy poco. Ya vimos que, por ejemplo, en la Fiscalía Anticorrupción pusieron a gente que es de Veracruz, en la Secretaría de Seguridad Pública pusieron a una persona que es de Michoacán. Entonces, no dudemos que la propia gobernadora superior también se atreva a poner a alguien de fuera en uno de los poderes que pues es donde se imparte la justicia laboral, administrativa, familiar. Entonces, eso sería muy lamentable. Yolanda Valladares. Bueno, siempre y cuando les importara la justicia, ¿no? Pero nadie. Comencemos por ahí. Por ahí, ¿no? Yo creo que pues la gobernadora va a poner a quien le sea fiel, no importa si es competente o no, porque lo que buscan los de la 4T pues es la lealtad por encima de la capacidad. Antes se conjugaban las dos cosas, ¿no? Se buscaba lealtad y capacidad, pero ahora se predomina la lealtad. Entonces, pues puede ser hasta desde Timbuktu, de donde quiera la gobernadora, o sea, siempre y cuando le garantiza lealtad y sumisión absoluta, ¿no? Eso ha sido así siempre, nada más que ahora son más cínicos y desvergonzados que en el pasado, porque no les importa ante los ojos de los demás violar la ley, ¿no? En una resolución judicial. No les interesa, o sea, se sienten blindados por el pueblo bueno y sabio, pero bueno, el poder es temporal, y siempre lo he dicho, quienes llegan al poder se olvidan de que lo van a perder tarde que temprano, y finalmente, pues todo ese tipo de acciones se les revierte, ¿no? Porque no te garantiza ni aún ganando tu propio partido, impunidad, sobre todo en un sector tan delicado como es el Poder Judicial, donde las resoluciones ayudan a unos pero agravian a otros, ¿no? Entonces son resoluciones que no se olvidan tan fácilmente, ¿no? Creo que a final de cuentas el hecho de que continúe el mismo partido en el poder tampoco es un salvoconducto o un pasaporte para abusar de la ley, pero se les olvida. Mira lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que la presidenta Sheinbaum está haciendo lo que no pudo hacer toda la oposición en su conjunto, ¿no? Desmantelando la corrupción de su antecesor, aunque en palabras diga que lo quiere mucho y la gente lo lleva en el corazón, pero en los hechos es otra cosa. Entonces hay que creerle a los políticos en lo que hacen, no en lo que dicen. Bueno, y hay quienes, pero Yolanda, tú decías de que se acaba el poder, bueno, pero hay quienes también ya se saben el caminito, ¿no? Antes de que se hunde el barco, saltan al otro partido y asunto arreglado. Bueno, en el caso de la gobernadora dudo mucho que le alcance el tiempo. Ricardo Medina. Pues antes que nada, desearle lo mejor y una pronta recuperación a Manuel Minet Marrero, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Al igual que lo comentó Beto, reconocemos en él un abogado de carrera que desarrolló por muchos años su carrera profesional en el Tribunal Superior de Justicia, hijo del licenciado Manuel Minet Ortiz, quien fue procurador de justicia en el Estado, o sea, una gente con una trayectoria en las leyes, ¿no?, muy importante, y que la llegada de Manuel Minet al tribunal vino a mejorar finalmente el ambiente en el tribunal. Hay que recordar que al inicio de este gobierno, quien encabezaba el tribunal era Leticia Lizama, a propuesta de la gobernadora, una persona que
si bien había sido juez, dejó su responsabilidad judicial, se había ya, pues digamos, salido del Poder Judicial y la regresan a instancia de este gobierno, y su paso por el tribunal fue desastroso, hay que decirlo. No solamente porque comenzó a generar una serie de acciones y de criterios que rompieron la estabilidad laboral, la armonía. Los mismos trabajadores del tribunal se quejaban de la presión, del hostigamiento, ¿no? De acoso en muchos sentidos, ¿no? Y luego, pues, aparentemente también hubieron circunstancias ahí, pues, de desvío de recursos, ¿no? Que habría que revisar y que eso finalmente propició su salida del Tribunal de Justicia. Entonces, en ese ambiente, pues el hecho de que salga esta persona que generó una serie de tropelías y problemas y llegue Manuel, pues bueno, vino a darle de entrada estabilidad y a recuperar un clima de armonía en un poder que es, como ya lo dijo Yolanda, fundamental porque es el encargado de resolver las diferencias entre los campechanos en el ámbito familiar, en el ámbito mercantil, en el ámbito civil, ¿sí? Entonces, era muy importante que quien se encarga finalmente de aplicar justicia, de administrar la justicia, pues de entrada se manejara con justicia al interior, con sus trabajadores y lo que representaba la institución. Igual vemos esto como una cuestión de alto riesgo, porque nosotros deseamos que se recupere Manuel y que retome sus funciones como debe ser. Yo esperaría que así fuera, ¿no? Pero si por una circunstancia esto no se pudiera, ¿no? Sería muy grave que finalmente se pusiera alguno de los nombres que hoy en las redes sociales se están manejando, porque pues sí, ciertamente, ¿no? Ya sería así como que quitémonos... ¿De quién estás hablando? Del consejero jurídico, ¿no? Del fiscal anticorrupción y de otras personas, ¿no? Porque al final, pues evidentemente, ¿no? Digo, lo sabemos, sí, lo mencionó Yolanda, cuando se toman ciertas decisiones siempre se busca lealtad, por supuesto, ¿no? Pero sí se busca también competencia, se busca conocimiento, se busca que la gente que llegue no te genere más problemas. Y la verdad es que dudamos mucho que quienes se están ponderando en las redes sociales, ¿no? Como posibles sucesores en caso de que Manuel Minet no pueda regresar, pues vayan a aportar este clima de estabilidad, pero sobre todo de una administración de justicia correcta para los campechanos, ¿no? Y sí está muy grave Manuel Minet, porque se me hace muy mal gusto que lo anden Sí. sopeloteando. O sea, todavía Sí, no, claro, no, eso no es- se va y ya están Por supuesto, sobre su... hay que pensar que él No, va a qué regresar mal y gusto, desearle ¿no? lo mejor, claro, sin duda alguna. Entonces, pues ojalá que Manuel se recupere, le deseamos lo mejor, vamos a pedir por él, ¿no? Y pues que se recupere para que siga y finalmente llevando pues en buen orden el tribunal, ¿no? Y evitar que finalmente caiga pues en manos que no corresponden. Y como dice, ¿no? Había estado recomponiéndolo, el desorden que se dejó en el tribunal, porque bueno, pues conocía y conoce de siempre cómo opera, cómo se maneja, qué hay que hacer en estos casos, ¿no? Como lo que estamos viendo ahorita en las sesiones que están pasando, estos nuevos que eligieron, ¿no? De la Suprema Corte. De la Suprema Corte, que hay unas metidas Una de vacilada, pata, o sea, pues es que... pero terrible. Pero ¿no? es que esas gentes pasaron de noche en la escuela, o sea, nunca supieron Y la llegaron. experiencia siempre en el centro de trabajo, pues siempre te va a alimentar, ¿no? Te va a nutrir, pero pues si sales de una parte y entras a otra que totalmente desconoces, pues obviamente vas a hacer como decimos coloquialmente, un despapalle. O sea, se obvia. Lo que decía Yolanda ahorita en la intervención de Ricardo es cierto. Aquí el tema es que evidentemente cuando es un tema de salud, pues evidentemente pues, tú dices pues, que se mejore, ¿no? No se puede negar la responsabilidad que tiene el Poder Judicial en el estado de Campeche, que es muy importante, pues porque se supone debe ser un contrapeso del gobierno en algún momento y la impartición de justicia que necesita cualquier campechano. Lo cierto es que como no hay una información objetiva, no hay una comunicación, un comunicado oficial, pues genera esta especulación. Y esta especulación empiezan a salir nombres que para muchos creemos que no son necesarios ni deberían de ser estar en la idea de ser propuestas en dado caso que tengan que entrar al frente del Poder Judicial. Lo cierto es que hoy Manuel Minet está enfermo, según lo que conocemos.
y el Poder Judicial pues tiene que seguir trabajando. No se puede detener. Yo creo que más allá de esperar la injerencia del gobierno o del Ejecutivo, que no es la primera vez, digo, en gobiernos anteriores así funciona, es propuesta del Ejecutivo, pues lo que menos quiere uno es la injerencia cuando ya hay un personaje o varios personajes que están totalmente ligados al Ejecutivo del Estado y que desafortunadamente con lo que están comentando ahorita, con lo que estamos viendo a nivel nacional, con la Suprema Corte de Justicia, en algunos jueces, en otras entidades del país, cuando estamos viendo que no se está viendo realmente y no se está valorando la capacidad del individuo como profesional en derecho, la capacidad y la se está viendo, ¿no? así es, lo que se está viendo es, como bien dicen, la lealtad, se está viendo otras cosas, otras virtudes que no deben ser de interés para la impartición de justicia. Y eso es lo que no queremos en Campeche. No queremos en Campeche ser un espejo de lo que está pasando a nivel nacional en la Suprema. Creo que eso es lo que menos queremos. Evidentemente, si alguien valora que el trabajo del licenciado Manuel Minet está cambiando en el Poder Judicial, pues excelente. Eso es favorable, eso es positivo para cualquier gobierno y para cualquier poder. Lo cierto es que hoy por hoy, esta especulación que se genera por la falta de información nos va a llevar a traer nombres que la verdad no vale la pena ni mencionarlos. ¿Por qué? Porque se han enquistado en el gobierno y lo único que están buscando es la manera de seguir jalando de la ubre a este gobierno, y no solamente en el tema económico, sino en el tema político, porque a la gente lo que le interesa que está enquistada en el cuarto piso es el tema político, ¿sí? Y hoy por hoy lo que necesitamos los campechanos es una impartición de justicia totalmente abierta, plural, conforme a derecho, pero que no tenga ningún tema ligado realmente tan abierto con el gobierno del Estado, con el Ejecutivo del Estado. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Nunca dije Ya estamos nombre. de regreso, nos llega un mensaje, tenemos un mensaje, dice: gran malestar entre los magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, porque dicen que es una vergüenza que oportunistas como Juan Pedro Alcudio o Loreto Villasís estén intentando ocupar el lugar del magistrado presidente que se debate entre la vida y la muerte. Sí, es los nombres que comentaba, ¿no, Ricardo? Pues sí, la verdad. Es una Ahora, hay pena. que precisar algo. En los anteriores gobiernos, todos emanados del PRI, los tres poderes pertenecían al mismo, eran propuestas. Claro, Los otros es que dos así poderes está diseñado. Eran propuestas del ciudadano gobernador, Sí, pero hay que aclarar algo. Por lo menos proponían gente que tenía mucha dotes, preparación que tenía en el área, por ejemplo, capacidad, judicial. claro. Yo recuerdo que proponen, por ejemplo, a José Ángel Paredes, que era una eminencia en cuestiones jurídicas, y llegaba al Congreso gente que tenía capacidad en cuestiones también de leyes y que podía coordinar. Ahorita, ¿no? No, ahorita, no, veamos a Gómez, el que en paz pregunta, descanse, Gómez Casarín, que puso la gobernadora como coordinador, hasta le tomaron el Congreso, los propios morenistas, y Antonio Jiménez ahora es un improvisado. Pues a lo mejor repiten la práctica ya en el Senado. exactamente. con Ve que Adán acabas de Augusto. comentar. Ve No te dando malas ve la ideas, ¿eh? No te especulación dando que se ideas. está escuchando al respecto. Si te La estás escuchando los senadores. es un ejemplo de que no sería la primera vez Sí, claro. que lo que está sucediendo en este momento está por eso sucediendo con claro, Manuel Minet. no es lejano ni tampoco es descabellado que hagan esa propuesta. Aquí yo lo que dije es, sería lamentable que llegara o Loreto Villasís o Alcudia, porque pues en primer lugar son gente que han demostrado que no tienen la capacidad, pero además hay profesionistas de carrera judicial en el Poder Judicial Claro. que merecen estar en ese puesto. Eso es lo que yo puntualizo. Y Loreto tiene pendiente, por ejemplo, pues eso que anunció con bombo y platillo, de que ya estaban hasta las órdenes de aprehensión contra unos Tiene consejeros, un año ya ¿no? eso. Contra unos consejeros del Instituto Ya Electoral. vamos para el año de ese anuncio. Y creo que ya lo
ya lo congelaron, pero bueno, vamos a cambiar de tema. No sería amenaza. Bueno. Bueno, Uso político todo de puede la ley. ser. Uso político de la ley. Es eso. bueno, en el marco de su gira nacional La Transformación Avanza, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el sábado Campeche, destacando una inversión de 9.200 millones de pesos en los programas para el bienestar que benefician a 301.867 campechanos, además de anunciar proyectos claves como el puerto de Ceiba Playa y el polo de bienestar. Durante el evento en la concha acústica, ahora nombrada como el Domo del Jaguar, la gobernadora Laida Sansores dio bienvenida a la mandataria agradeciendo su visita y su apoyo a Campeche. Sansores pidió a Sheinbaum no soltar al Estado, destacando su liderazgo y compromiso con el pueblo que, según afirmó, ha sufrido injusticias históricas. Ambas mandatarias ratificaron su confianza para consolidar la llamada Cuarta Transformación en beneficio del pueblo campechano. Escuchamos, Yolanda. Pues mira, esa es una petición recurrente que se hace a los presidentes de la República, pero pues hay que ver los hechos, ¿no? En cuanto haya una erogación extraordinaria por parte de la Federación aquí en el Estado. Y yo realmente eso no lo veo. Y desafortunadamente cuando hay, pues creo que se malinvierte, ¿no? Porque, por ejemplo, los 5.500 millones del tren ligero, que pues, es inversión federal, es una lástima ese derroche de recursos en una inversión de esa naturaleza, porque, mira, ayer pasé precisamente, venía yo de Mérida, y pasé por las terminales que están sobre periférico del tren ligero, los paraderos del tren ligero, o sea, es un camión con llantas, están en medio de la nada. O sea, muy bonita el paradero con su iluminación, pero no hay nadie, o sea, no hay nadie que pueda en medio de la nada abordar yo digo, ¿qué hacen estas terminales aquí en medio de la nada? Y bueno, no solamente se trata de que de que la presidenta de la República apoye a Campeche, sino lo que se hace con los recursos que vienen a Campeche, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo del derroche absurdo es el tren ligero, ¿no? Porque con lo que dicen que costó el tren ligero, que son 5.000 y tantos millones de pesos, pues con eso hubieran podido comprar 3.000 Mercedes-Benz de última generación, de última gama, de superlujo, y hubieran resuelto el problema de transporte de todo el estado, y hasta les sobraba dinero. Y creo que es la afluencia de pasajeros diaria al estado no justificaban una inversión de 5.600 millones de pesos, habiendo tantas carencias en el estado. Entonces, no solo se trata de que la presidenta de la República le otorgue más recursos a Campeche, sino la materia gris que hay para planear las necesidades reales y básicas del pueblo de Campeche, ¿no? Y ahí es donde creo que la mula tumbó a Genaro y en donde cojea esta administración. Porque pues más que cuarta transformación parece la cuarta transformación, porque no puedes explicarte cómo es posible que se haya dilapidado una cantidad tan cuantiosa en una obra que es inútil para los campos. Sobre todo inútil, y no me pueden venir a decir que porque promueve el turismo. Sí, pero eso no promueve el turismo, porque la afluencia de turistas diaria vía Tren Maya es ridícula para una inversión de 5.000 y tantos millones de pesos. Entonces, lo primero que ves cuando ves una obra así es cuántos dinero se robaron con esta obra. Es lo primero que piensas. Hoy, por ejemplo, acaba de declarar el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles que se redujo y cayó. Era importante la
la afluencia de turistas en este puente, ¿no?, que acaba de pasar, y en las vacaciones recientes. Entonces, algo está pasando. La economía no está creciendo. O sea, no está... la inflación sigue a todo lo que da. Y tú ves los reportes de inflación, no coinciden, ve al mercado. No existe para ellos. Sí, tú ve al mercado y ve cuánto cuesta la carne, cuánto cuestan los frijoles, cuánto cuesta la tortilla, o sea la fruta, la verdura, los insumos básicos para la sobrevivencia de una persona no respetan la inflación que dicen que tenemos. Y eso que en Campeche todavía te encuentras frutas y verduras en el mercado a un buen precio, ¿no? Sí, todavía. Pero hay otros lugares donde ya están en otro nivel. Alberto Cutz. Y fíjate, Yolanda decía una cuestión, hablaba de recurrente, ¿no?, el mal uso de los recursos. Y recordamos cuando hubo los excedentes petroleros, ¿no?, también era la misma historia. Se destinaron a proyectos que no los volvimos a ver. Bueno, yo el único excedente petrolero que veo bien invertido fue el puente el que aportó Pemex, la rehabilitación del puente de la Unidad. La construcción es una obra que sin duda pues es la puerta de entrada a la península de Yucatán, que es a través del municipio del Carmen. Yo creo que es una los obra, dos, el Zacatal y el... Ajá, sí, yo creo que es una obra verdaderamente trascendente para el Estado, ¿no? O sea, de útil no solamente para los campechanos, sino para todo el flujo de mercancías y de personas que hay a través de esos puentes, porque son la puerta de entrada a la península de Yucatán. Y que todavía resulta pues una incongruencia que pasen los productos hacia Mérida, ahí se almacenen y luego nos los regresen acá más caros, ¿no? Efectivamente. Alberto. Bueno, pues yo creo que hay que contextualizar la visita de Claudia Sheinbaum a Campeche. No vino exclusivamente a una visita para los campechanos, para hacer anuncios para Campeche, sino viene en el marco de su primer informe recorriendo todo el país, que dijo ella que en un mes va a recorrer los 32 estados. Eso es lo que está haciendo. Y lo que está anunciando o está comunicando en los eventos que le organizan, donde le llevan gente pues morenista, porque vimos que utilizaron las mismas estrategias de llevar a la gente en sus combis, en sus camioncitos, los traen con su juguito y su tortita. La misma estrategia que usaron los otros partidos, el PRI y el PAN, cuando eran gobierno, la están utilizando igual. Entonces, le llevaron gente a que la presidenta dijera qué es lo que hizo en su primer año y cuánto dinero de todo ese monto que se hizo llegó a Campeche. Lo llevaron a los aplaudidores. Sí, efectivamente. Y los funcionarios que ese día pues tenían que estar cerquita de la gente de gobierno, porque también había el pretexto de que si no acudían a ese evento podían ser víctimas de alguna sanción administrativa, que están muy dados en Morena a ejecutar esas cosas. Lo que aquí vale la pena precisar es que solo se habló de programas sociales que hay para los campechanos, adultos mayores, que si los estudiantes, que si las becas y guau. Estamos viendo que, por ejemplo, yo vuelvo a insistir, que se está invirtiendo casi $1 billón en programas sociales del gobierno federal y no hay inversión real en infraestructura en el país, no hay inversión para generación de empleos. Y no todo hay inversión pública. No hay inversión pública, el dinero se está invirtiendo en gasto, es decir, gasto, no inversión. Que se gasta. Sí, y obviamente apenas ayer el Financiero comenta que el crecimiento del país es de menos del 1%, cuando en los anteriores gobiernos del PRI o del PAN el crecimiento era arriba del 3%, hasta el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está invirtiendo en infraestructura. Y lamentablemente Claudia Sheinbaum, hay que decirlo con precisión, la presidenta está siguiendo el mismo librito de López Obrador en cuanto a los programas sociales. Y vuelven a insistir en rescatar Pemex, e inyectarle un montón de dinero a Pemex, cuando
correctamente hay que decirlo, la inflación está por los suelos, aunque suben el salario, pero suben las mercancías y el valor adquisitivo de las personas sigue estando por los suelos. Creo que el único anuncio que me parece importante es que se va a reactivar lo que era la zona económica especial con Peña Nieto, y que la canceló López Obrador, y ahorita la vuelve a activar Claudia Sheinbaum con los llamados polos de bienestar, que por lo menos se van a instalar ahí empresas que ojalá lleguen. Bueno, ya se puso ayer la primera piedra de la cementera. De la cementera, y ojalá que lleguen otras, pero el gobierno de Laida Sansores ya se va. O sea, y en 4 años ninguna inversión, con excepción de la cementera Cruz Azul, que va a generar entre 800 y 1000 empleos, pero el gobierno de Laida Sansores no trajo ninguna inversión, ni en turismo hay crecimiento. Entonces, pues la visita de la presidenta queda como para la anécdota nada más. Ricardo Medina. Bueno, yo creo que por principio de cuentas, la presidenta por una parte está mal informada y por la otra fue omisa en muchos temas que verdaderamente los campechanos queríamos escuchar de ella. Habló poco más de 40 minutos y en esos 40 minutos le dedicó casi 8 minutos a obras y anuncios para Campeche, y todo lo demás fue un mensaje político, donde se refirió a la oposición, donde habló de lo bueno que es la 4T, donde ponderó el gran trabajo de su antecesor, y por supuesto, pues flores al gobierno estatal, ¿no? Y casi al final, en los últimos casi 8 minutos, ¿no?, es donde se refirió a los anuncios tan esperados para el gobierno, para Campeche, ¿no? Y sí, la primera parte fue señalar que están destinando más de 9,000 millones de pesos en Campeche para beneficiar a 300,000 personas en distintos programas sociales. Me llamó mucho la atención que salió en redes sociales posteriormente el señalamiento de una señora que acudió precisamente a ese evento, ¿no?, porque tiene años solicitando una beca de discapacidad para su hijo. Y a pesar de que ya ha cumplido con todos los requisitos, que ha hecho todas las solicitudes, que ha llegado a todas las personas que toman esa decisión, a pesar de que tiene años insistiendo, y ante una necesidad más que evidente, se le ha negado esto, ¿no? Entonces, sí, fíjate, igual, perdón Ricardo que te interrumpa, pero igual hay unas quejas de ahí de gente de La Cristalina, de una comunidad que se llama La Cristalina, de Ciudad del Carmen, que también es la misma historia, llevan varios años gestionando que les den una beca, porque pues la discapacidad, no sea por nacimiento, sea porque la tuvieron en el camino, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahorita nada. Entonces estos números así grandilocuentes, ¿no?, de 9,000 millones para beneficiar a 300,000 personas, hay que poner una lupa, porque creo que no son tal cual. En lo personal he escuchado muchos casos de personas que señalan que recibían el programa y que de pronto de la noche a la mañana se los quitaron, en casos de Sembrando Vida, en casos de pescadores, ¿no?, incluso de estudiantes, y de pensión del adulto mayor. Entonces, ese es un gran tema. El otro es, y a eso me refería cuando fue engañada la presidenta, porque, por ejemplo, anunció como un gran logro esta inversión del tren ligero que mencionaba Yolanda, cuando creo que nadie le platicó a la presidenta que esta fue una obra que generó mucho descontento, que al día de hoy hay vecinos de la ermita que sufren percances debido a esa obra y que nadie les ha dado la cara, que la inversión que se destinó a eso pudo haber resuelto problemas mucho más trascendentes y que no hay un costo-beneficio, no hay una justificación en lo que se hizo. Entonces nadie le dijo a la presidenta y ella lo presentó como si fuera la gran solución a las necesidades de los campechanos, cuando es algo que ha generado mucha polémica. Por el otro lado, también anuncia la presidenta que están reparando ya las carreteras federales, ¿no?, que se suspendieron por las lluvias, pero que ya venían reparándolas, y creo que no se ha dado la vuelta, o ninguno de sus asesores, ¿no?, por estas carreteras, donde al día de hoy también siguen en pésimas condiciones, por decir finalmente lo menos, ¿no? No, y hay una noticia de que ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, la SIC, ahorita, va a dejar un módulo acá de maquinaria. Sí, un tren que no queda claro, ella lo anuncia, el tren carretero, ¿no?,
No se sabe si es maquinaria, si es una maquinaria, si es un módulo de maquinaria, si va a estar en Campeche, si está rentado, si es adquisición, si lo van a dar al gobierno. Porque finalmente lo más fácil es aventar algo y ser absolutamente... Si es tren, puede ser un camión con llantas. Puede ser un camión con llantas, ¿no? Así nos los venden ahora, ¿no? Pero no queda claro para qué va a servir, ni a quién va a servir, ni nada de esto. Entonces es como que no nos anunciaron nada. Por el otro lado, fue omisa la presidenta en muchas cosas. Por ejemplo, no habló nada de la deuda que se tiene Pemex con la gente de Carmen, que está generando un daño gravísimo, no solamente a Carmen, a la economía del Estado. Ese es un gran problema y eso es una responsabilidad de la presidenta. Está en sus manos resolverlo. Están endeudando al país para resolver la deuda de Pemex. Y era la oportunidad para decir, el próximo año vamos a liquidar toda esta deuda o vamos a comenzar a pagar y nada, simplemente ni media palabra. Y eso le está costando finalmente económicamente, pero en el nivel de vida, a muchísimas familias en Carmen y que nos está arrastrando como Estado. Pero anunció obras para Carmen. Anunció que van a rehabilitar el malecón. Pues bueno, el malecón de Carmen creo que pasé por ahí hace poco, está en muy buenas condiciones. Yo no sé qué más van a rehabilitar, pero bueno, qué bueno, que van a hacer obras de drenaje, ¿no? Pero no esto que creo que daña la economía de muchas familias. Y por ejemplo, otro tema que también fue omisa, ¿no? En estos graves problemas de energía eléctrica que tenemos en Campeche. Hemos tenido sin fin de bloqueos carreteros en la península de Atasta porque no se ha construido la subestación. Y eso era un anuncio que se pudo haber hecho. Tenemos muchísimos problemas en la zona de Candelaria, en la zona de los ríos, en Calakmul, aquí en Campeche. Entonces, son cosas que hubieran ayudado, no solamente un anuncio a darle tranquilidad a las familias, sino también apoyar finalmente el desarrollo económico. Entonces, sí, yo creo que evidentemente fue una gira política, fue un mensaje político, fue venir a dejarse arropar por las gentes que pertenecen a su partido, ¿no? Pero no hubo anuncios extraordinarios o nuevos, ¿no? Ya eran cosas que se habían señalado. Que le deben a los de Pemex ahí en Carmen. Es que con eso hubiera sido la gran solución, pero finalmente por eso decimos, ni media palabra, y creo que por eso la presidenta simplemente nos vino a dar, pues, atole con el dedo a todos los campechanos. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Pepe Segovia. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos de regreso. Voy a leer unos mensajes. Jimo Gacap dice: pronta recuperación al magistrado Manuel Minet. Esperamos que su salud mejore y pueda reincorporarse a sus funciones. El Mundo Dantes, un mensaje para ustedes. Buen día, saludos a todos ustedes, panelistas. La próxima semana exijo presenten sus oficios en donde solicitan se aclaren las dudas que hoy plantean. Se dicen luchadores sociales, bueno, mínimo hagan la exigencia en papeles. Todas las dudas exigen respuesta del gobierno para pensar que quieren hacer algo. Ha sobrado papel sanitario el cuarto piso. Bueno, nos quedamos con el comentario de Edmundo Dante, de José Segovia. Bueno, pues yo creo que de lo que hemos escuchado de los compañeros de esta mesa, yo creo que es parte de lo que vimos en la visita y escuchamos. Yo me quedo más con el hecho de que trata de seguir legitimando su gobierno en la forma de gobernar, tratando de mandar mensajes, esa narrativa del apoyo hacia la gente más pobre, que ahora está recibiendo dinero que se robaba otros gobiernos y que ahora le llega de manera directa a través de transferencias directamente al ciudadano que están inscritos en algún padrón de beneficiarios. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar realmente si eso ayuda. Y yo le preguntaría a esa gente que recibe cada programa en este estado si realmente eso sí le ayuda. Y sin duda, estoy de acuerdo con ellos que es un alivio económico. Sin duda es un alivio económico. Pero cuando empezamos a ver y a tener los problemas, cuando el gobierno no está siendo directo y frontal para tratar de combatir la falta de medicamentos en un hospital, cuando estamos viendo que un gobierno estatal, un gobierno federal no está impulsando una inversión en el Estado para generar empleo,
cuando estamos viendo que la seguridad en los estados y en el país no es la mejor y que al mismo tiempo eso aleja a los inversionistas, pues yo creo que ese alivio económico en algún momento se puede perder. Y cuando se pierde ese alivio económico porque el gobierno además está endeudando y va a ser insuficiente pagar estos programas, vamos a ver nuestra realidad. Entonces yo lo que haría es que la ciudadanía que recibe estos programas, este alivio económico, hiciera también una reflexión, que tengamos que exigirle al gobierno, ¿sí?, que haga su trabajo para traer inversión y generar empleo. Yo creo que lo más importante no es dar el dinero, que es importante, es un alivio, pero ese alivio no existiera si el gobierno hiciera su trabajo, ¿sí? Y ahora, cuando habla de volver a retomar aquellos puntos como Ceiba Playa, es un punto interesante, por supuesto, que puede detonar inversión, claro, pero no hay una transparencia y no sabemos realmente qué tan detallado puede estar en beneficio para el Estado, como saber realmente cuál va a ser el impacto en beneficio para el ciudadano. Se perdieron 6 años, ¿no? Así es, y se va a seguir perdiendo más tiempo. Entonces, más allá de un anuncio que puede ser importante para la comunidad, para el Estado, para el municipio de Ceiba Playa, pues realmente no conocemos cuáles son los detalles y el beneficio para la ciudad, para el ciudadano. No lo sabemos. Entonces, de anuncios no serían los primeros y seguramente no serán los últimos que vamos a tener de un gobierno federal o de un gobierno estatal. Me llama mucho la atención lo que dice la gobernadora: no sueltes a Campeche. Claro, una vez más estamos viendo, que tampoco es la primera vez, ¿sí?, que el gobierno del Estado necesita de la federación, porque así es el sistema en México. Pero si el gobierno del Estado no se preocupa por generar inversión y tratar más captación de impuestos, pues tampoco vamos a cambiar eso. También, ¿qué puedo ver cuando le dicen no sueltes a Campeche? Lo que estoy viendo que la gobernadora tiene un problema real de comunicación y pretende, seguramente, que la inversión que vino del tren ligero se repita, cosa que eso no va a suceder. No va a suceder. Entonces, tan lamentable es tanta inversión en un tren ligero que pudo haber ayudado en el tema de transporte urbano en todo el estado. Coincido con lo que dijo Yolanda, es cierto, y aquí lo hemos platicado más de una vez. Entonces, yo creo que esta visita, más allá de que es una visita de la Cuarta Transformación, que no sé cómo se llama la visita de la presidenta, que está yendo a todos los estados del país, lo único que está haciendo es tratando de legitimar una vez más este proceso, estos programas sociales que alivian al ciudadano, sin duda alivia, pero que no resuelve el problema. Y además, yo creo que las preguntas que a muchos nos interesan saber es: ¿dónde está el combate al huachicol fiscal? ¿Dónde quedan aquellos millones de pesos, que son muchos millones de pesos, que ya se quedan chiquitos, se van quedando chiquitos contra grandes desfalcos que ha tenido otros gobiernos con otros actores políticos? ¿Será que en Ceiba Playa o en Lerma o en Carmen no haya huachicol? Sí, no, claro, hay ese es el problema. Esas son las preguntas que realmente la mandataria debe decir, debe comunicar. Esta visita, ahora si hablamos en el tema político, fue exactamente a otros. Es un tema político donde está rodeada de la gente que, como dice Beto, a lo mejor gente trabajadora de la administración pública estatal, otro tipo de personas que las rodean, protegiendo, ¿sí?, a la mandataria de que de aquellas personas o ciudadanos que realmente tenían una legítima crítica, una legítima pregunta con el tema de empresarios que seguramente iban a venir a Campeche, tratando de buscar una respuesta al pago que no se dio en julio pasado apenas, cuando la presidenta dijo que se iba a resolver, al igual que los medicamentos. Bueno, ahí mismo hubo en la concha acústica queja de los pequeños comerciantes por el IEPS, la propuesta de que se incremente el IEPS, y también los familiares de las personas que fueron levantadas allá en Escárcega, que hasta ahorita no saben qué pasó. Nadie sabe nada. Hay que decir algo, los programas sociales, la oposición los sataniza, hay que decirlo con claridad, pero la gente... El gobierno encabezado por Morena hizo algo estratégico, que es generar más pobres, y a esos pobres les da recursos. Entonces la gente espera cada 2 meses ese recurso. Eso es innegable ante la necesidad.
no está saliendo la gente de la pobreza, pero ese dinero sí les hace falta, sí lo requieren. La gente no ha distinguido que ese dinero se le gasta en un 2x3, porque, por ejemplo, alguien que tenía una atención en un programa de salud, de atención a la diabetes, por ejemplo, ahora tiene que ir a las farmacias a comprar su medicamento y a los 2 días ya no tiene sus 2-3 mil pesos que le dan cada bimestre. Pero la estrategia de la oposición no es distinta a la de Morena, por eso quieren competir contra Morena con esos programas sociales, y lo único que hacen es hacer el ridículo. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano quiere competir regalando, ¿cómo se llaman esas bolitas que es de Albóndigas. Albóndigas. En las colonias van y estamos repartiendo albóndigas acá y allá, compitiendo contra los programas sociales. Lo que tienen que hacer es, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, ante la llegada de la presidenta, decir, a ver, no hubo ni un anuncio para Campeche, señores. Pero no, ningún programa, ni una entrevista, ni una conferencia para desenmascarar que Morena no está atendiendo a la pobreza, pero quieren competir contra sus programas sociales regalando bueno, ¿y cómo albóndigas? desenmascaras cuando no estás atendiendo la necesidad de servicio? Exactamente. Tiene que haber una estrategia de la oposición para desenmascarar esto que está causando un daño a la sociedad. Por eso, termino. Alusiones. Yo lo que creo es que creo que para el 27 la oposición tiene que organizarse en conjunto y en unidad para enfrentar esto que realmente nos está empobreciendo cada día más. Oye, pero en programas sociales estamos hablando de más de 1/3 del presupuesto del Estado de Campeche, ¿no? Claro, el presupuesto y estamos del hablando, Estado, por ejemplo, a nivel de federal 20,000 millones, ¿no? 5,000. y además 25. a nivel nacional es 1 billón de Un pesos. billón de pesos. Mira, yo sobre lo que comentas ahorita, Beto, yo sí quisiera corregir algo. A ver. Hablo de lo que a nosotros nos toca, ¿no? Evidentemente. No nos satanizamos los programas sociales. No nos satanizamos los programas sociales. Reconocemos su utilidad y que representan un alivio, un respaldo, un apoyo temporal a la gente. Pero no Lo que resuelve. satanizamos es justamente lo que tú mencionabas. ¿Qué? La actitud del gobierno estratégica para generar más pobres, Claro. para utilizar finalmente a la gente para esclavizarla a la dependencia de un dinerito fácil que le llega, pero que no le va a resolver sus necesidades, que no lo va a sacar a la pobreza, que al contrario lo está hundiendo finalmente a la gente. Y entonces, a quien tenemos que satanizar es al gobierno, que teniendo los instrumentos, el recurso para poder generar verdaderas soluciones y condiciones para ayudar a la gente, lo que está haciendo es que está enterrando, porque así le conviene políticamente. Porque le conviene tener gente que dependa, que le digan, si no vas a aplaudirle a la presidenta, te quito tu pensión del bienestar. Si no vas ahí a echarle Pero no porras. era diferente antes, Ricardo. Pues no era diferente, pero ahorita es mucho más grave, porque lo único que hay es eso. Es evidente. No hay inversión en carreteras, no hay inversión en empresas, no hay inversión en seguridad, no hay inversión en nada, porque todo el dinero se lo come como si fuera un agujero negro los programas sociales. Tú quitas los programas sociales del gobierno y se desmorona este gobierno. De nuevo, no estamos satanizando los programas sociales. Es un instrumento. Los programas sociales aparte se comenzaron a hacer desde mucho antes atrás, en gobiernos priistas y del PAN. Es una solución temporal y así se tiene que ver siempre. Una manera de salir de una situación urgente. Bueno, pero ya no va a ser temporal, ya está en la Constitución. Pero ese es el problema. Ese es el problema, porque la única forma verdaderamente de resolver la pobreza, de mejorar la calidad de vida de la gente, de que la gente pueda aspirar a mejores cosas, es generando empleos bien pagados. ¿Y educación? Y educación, por eso son los dos brazos. Claro. Empleos, y necesitas infraestructura y condiciones para eso, y educación, Claro. generar capital humano. Esto es lo que verdaderamente ayuda a la gente, saca de la pobreza a las familias. Pero no lo han sabido Y comunicar. entonces, si eso no lo invierten, porque todo lo están destinando al programa social, lo que estás haciendo es condenando a la gente a esclavitud, una esclavitud moderna, pero esclavitud. Pero, Ricardo, no se está sabiendo comunicar eso. Sí, puede ser que ese es el error, yo creo, tal vez. Vamos a un corte porque el productor ya abrió la chequera para darnos un bloque más y cuando eso ocurre, pues hay que aplaudirlo, ¿no? Hay que aplaudir. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que tras las consultas públicas organizadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez,
De septiembre a diciembre del 2025 se presentará una propuesta de reforma electoral al Congreso de la Unión en enero del 2026. En Campeche las consultas se realizarán el 29 y 30 de octubre del 2025. Anótenle para que no digan que no les invitaron. En la capital y Ciudad de Carmen, respectivamente, bajo la responsabilidad de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos. Estas consultas, accesibles a través de el sitio reformaelectoral.gov.mx, a través de reformaelectoral.gov.mx, repito, abordarán temas como libertades políticas, sistema de partidos, financiamiento electoral y democracia participativa, buscando recoger las opiniones ciudadanas para fortalecer el sistema electoral mexicano. Yolanda Valladares, te escuchamos. Primero las damas. Me agarraste desprevenida. Bueno, entonces que Beto, para que agarre aire, Yolanda y... Bueno, para empezar, me parece que el que encabeza esta comisión, Pablo Gómez Álvarez, era un político respetado hasta antes de convertirse al morenismo. Era un político que yo respetaba, pero en la unidad de inteligencia financiera fue el gato de López Obrador, y ahorita en la comisión especial para la reforma del Estado, la reforma electoral, pues estamos viendo que se va a hacer lo que diga la presidenta y lo que diga Morena. O sea, estas consultas es una farsa, es una simulación, y hay que dejarlo muy claro para la sociedad en general. Lo que están intentando desde el gobierno federal con los diputados y los congresos del Estado es que van a aprobar una reforma electoral a modo. ¿Con qué finalidad? Bueno, quedarse de nuevo con todo el poder. Aquí sí, vuelvo a utilizar la palabra, van a satanizar el recurso que se le da a los partidos para financiamiento público, que es un derecho de todos los partidos de tener ese. Gracias a ese financiamiento, Morena logró crecer y logró tener sus militancia. Otra cosa, me parece que van a querer acotar la figura de la representación proporcional en las cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, con la finalidad de quedarse con todo el pastel. Me parece que el hecho de acudir a estas consultas, que ni siquiera van a ser la representatividad de los partidos políticos o de la sociedad, es una total farsa y, vuelvo a insistir, sí se está intentando despedazar lo último que queda de democracia en el partido, que son los partidos políticos en México, porque hay que decirlo, para acceder al poder en México actualmente es a través de los partidos políticos, y si tú disminuyes la capacidad de los partidos de crecimiento, estás atentando contra la democracia. Y creo que no es el mejor momento para hablar de reducir financiamiento de los partidos políticos, no porque no sea exagerado el monto que les dan, ¿no? Sino por las noticias que estamos leyendo y escuchando todos los días, que tienen que ver con el crimen organizado que ha financiado políticos, ¿no? Y claro, funcionarios y todo. Entonces, si reduces, pues si de por sí ya hay la sospecha, y no solo la sospecha, ya hay hechos de políticos y funcionarios y funcionarios que están en la cárcel por estos motivos, pues con esto se va a poner peor la cosa. Yolanda. Mira, no, te voy a decir lo verdaderamente preocupante, ¿no? Excluyeron del análisis de la reforma los partidos políticos de oposición, que porque el pueblo va a opinar, no las cúpulas, pero quien está decidiendo todo es la cúpula de Morena, no el pueblo. Pues la cúpula de Morena fue quien hizo la iniciativa, la cúpula de Morena fue quien sentó las bases de las reglas del juego, y no quieren interlocutores válidos, porque si tú vas con Juan Pueblo mañana y dices qué opinas de la reforma electoral, no sabe las implicaciones ni las repercusiones que tiene la reforma electoral. Sí, es muy popular decir vamos a eliminar las pluris, vamos a eliminar el financiamiento a partidos. Lo que la gente no sabe es que los partidos políticos tienen prohibido tener recursos propios o generar recursos propios. O sea, está prohibido. O sea, tú como partido político solo puedes funcionar con el financiamiento público, está en la ley.
Entonces, si tú le quitas a los partidos políticos, está bien, pero le tienes que abrir al partido la posibilidad de un autofinanciamiento con sus propios militantes. Así era antes. Yo entré al PAN en 1994 y el PAN se sostenía con las aportaciones de sus militantes. Por ser militante tenías que pagar una cuota mensual, que era como... Y ahorita si pides cuota ya se van todos, ¿no? De los Sí, partidos, ¿no? sí, Imagino, sí, claro, pero Los así se diputados se sostuvo van. el PAN muchos años, con cuotas. Y ya cuando entras al partido y ves, te dice, tú no puedes recibir financiamiento privado de más del 10% de lo que recibes. O sea, está acotado el financiamiento privado. O sea, no. Entonces, no es de que pueda llegarte entonces, oficialmente todo lo que si quieras, tú ¿no? no dejas y no permites que se financien los partidos políticos y además le cierras la llave de financiamiento, estás matando a la oposición, a los partidos de oposición. Y si estás matando a los partidos de oposición es porque no quieres competencia política. Entonces Morena ha estado desde que entró en el poder socavando las escaleras de la democracia que le permitieron llegar, o sea, destruyendo las escaleras en las que ellos se subieron para poder llegar al poder. Y eso es inadmisible, o sea, porque tienen una desvergüenza. Y además te voy a decir una cosa, nadie tiene escriturado, ni las grandes dictaduras, el poder para siempre. Y esas leyes que están haciendo van a ser su principal, ¿cómo te diré? Sí, cuando pierdan el poder. Porque están diseñadas para aplastar a la oposición. Se lo va a volver contra ellos. Se le va a volver como un boomerang contra ellos. Entonces, pero siguen legislando como si jamás fueran a perder el poder. Pero además te voy a decir algo. Pues no que el pueblo bueno los quiere, ¿sí? Que tienen la mayoría. ¿Cuál es el temor de la oposición? ¿Por qué están empeñados en destruir a los partidos de oposición? Porque esa ley electoral a eso se reduce, a socavar y a destruir a la oposición en México, ¿sí? A quien no piense como ellos está condenado a morir, ¿no? Y pero sin embargo, ves que esos partiditos que aparecen de la noche a la mañana, que tienen derecho a financiamiento público, pues no, o sea, solamente entran a dividir el voto opositor y desaparecen, pero eso no está prohibido porque le sirve al sistema, y le sirve para pulverizar el voto de la oposición. Pero son partidos que no representan a nada ni a nadie, ¿sí? Que aparecen como luces de bengala en un proceso electoral y ¡pum!, se apagan. ¿Por qué? Porque ya sirvieron al poder. Entonces es verdaderamente lamentable, y la gente tiene que saber que Morena está empeñada en destruir a la oposición, ¿sí? Con esa reforma electoral. Excluyeron a toda la oposición del análisis y el debate de la reforma electoral, que son prácticamente los terceros interesados y afectados con esta reforma. Ricardo, un minuto. Pues realmente Morena quiere concentrar todo el poder, quiere quedarse con todas las fichas del juego, quiere tener el control no solamente del gobierno, del Poder Judicial, del Congreso, de órganos, de todo. Y quien concentra el poder de esa manera nunca va a gobernar bien, porque los gobiernos correctos, los gobiernos que verdaderamente son positivos para la gente es cuando hay voces que de una otra manera representan a toda la gente, cuando se divide el poder, cuando hace que unos vigilen lo que hacen los otros. Cuando se concentra todo, entonces es abrirle el paso a la corrupción, a la violencia, al robo descarado, a pasar por encima de los derechos de la gente. Y esta reforma electoral, pues es eso, quitar ya de un plumazo y borrar completamente los partidos de oposición a través de quitarles la representación proporcional, a través de quitarle presupuesto, a través de quitarle muchas otras cuestiones. Entonces eso no va a ser bueno para México nunca, porque en México no todos los mexicanos son morenistas. Y si esas personas que no son morenistas no tienen finalmente una voz que los represente válidamente, pues entonces estamos acabando con nuestro país y sacando finalmente a una buena parte de nuestra población de la toma de decisiones que nos incumben a todos. Una consulta que realmente no es clara, una consulta donde ya está hecho, ya está, las propuestas del oficialismo ya están listas,
No puede ser que en diciembre se terminen las consultas y en enero ya se presenta la propuesta, lo cual te indica que no hay un análisis de las propuestas que van a hacer los ciudadanos en el país. Solamente se trata de visibilizar hacia la ciudadanía lo que está haciendo este proceso de saber cómo vendría el cambio electoral en el país para beneficio de uno o de otro partido político, pensando en el ciudadano según el oficialismo. Lo cierto es que hoy, gracias a la pluralidad de los partidos políticos, a la representación política de los partidos políticos, hay en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, una correlación de fuerzas que permite la discusión, permite las reformas, permite iniciativas en beneficio de la ciudadanía. Hoy debemos pelear y luchar y alzar la voz porque se mantenga esta pluralidad en estas cámaras de diputados y senadores, así como en el resto de los congresos de los estados. Por lo tanto, hay que esperar realmente que sea una reforma electoral importante, lo cual en beneficio de la ciudadanía, no en contra de los partidos políticos, porque de lo contrario solamente vamos a quitar el último clavo, vamos a poner el último clavo al ataúd a la democracia en el país. Ya la presidencia de la República la tiene Morena, los tribunales electorales en este momento están muy mal de las personas que llegaron, hay buenos jueces y magistrados, uno que otro por ahí perdido, pero hoy la democracia se puede perder con esta reforma electoral. Bueno, antes de irnos un mensaje de Juan de Dios Duarte, dice, se quejan de los acarreados, cosa que todos los partidos políticos en nuestro estado han contribuido y han hecho lo mismo. Lamentablemente han dejado a Campeche depender mucho del erario. Los gobiernos no se han centrado en buscar generar fuentes de empleo y mejorar la infraestructura de los servicios de nuestro estado porque apuestan a seguir teniendo a esta gente dependiente del gobierno para poder controlarlos y subyugarlos a un salario, algo que el PRI lo mantuvo por sexenios y condicionaba y amenazaba a los ciudadanos con perder su trabajo. Hoy en día, los de Morena condicionan no solo a los empleados, sino a la ciudadanía que recibe un apoyo del bienestar, que lo único que ha hecho es dejar al pobre igual de pobre, no se les da las herramientas suficientes para trabajar en salir de la pobreza. Pues ya nos vamos, agradecemos a Yolanda Valladares que ha estado con nosotros, a Alberto Cutz, Ricardo Medina, Pepe Segovia. Gracias, buen día. Sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó, nos vemos el próximo martes. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.